Como de eso de 1938, por ahí, mi papá ya había trabajado y guardado dinero y abrió su propio taller en la 8 y Callow Hill, aquí en Filadelfia. Y hacía Havana Handmade Cigars. Y venían de todos los lados, todos los sitios, muchos americanos a comprarle los tabacos que vendía, pero también era una combinación porque abajo tenía donde hacía los tabacos, pero arriba tenía como un boarding house, porque lo que él hacía también, y aquellos puertorriqueños que venían para Filadelfia, pues se podían quedar en su casa por un tiempito hasta que cogieran su trabajo en suponer la finca o en Campbell Soup, porque Campbell Soup era uno que empleaba mucho. Entonces eso era parte de la vida de mi papá, ayudando a aquellos puertorriqueños que llegaban aquí. Me recuerdo verlo sentado en la cocina donde vivíamos y tocando su guitarra y cantando, y ahí yo empecé a aprender la música de Puerto Rico, mi viejo San Juan, el jibarito, cosas así que cantaba él. Se da también un momento donde los intelectuales empiezan a plantearse cuál es la situación de Puerto Rico, cómo somos los puertorriqueños, cómo podemos salir de la crisis económica y política donde se estaba cuestionando nuestra realidad política y económica con Estados Unidos. En ese contexto tenemos a Pedreira con insularismo, con una visión de que Puerto Rico era muy pequeño, tenía muy pocos recursos, había mucha población. Son los años donde se discute el valor de la tierra, el sentido que tiene para los puertorriqueños en que vengan empresas de otro lugar a explotar la mano de obra puertorriqueña y a generar un cúmulo sustancial de ganancias. Y yo creo que hasta cierta medida eso en términos ideológicos es lo que luego recoge ese plan Chardón del 35. El plan Chardón dice que los problemas fundamentales de Puerto Rico es que la tenencia de la tierra. Los capitales ausentistas tenían una gran concentración de la tierra. Y ante ese cuadro de desesperanza y ante esa metáfora de tierra devastada, que era la que se utilizaba para hablar de Puerto Rico en esos primeros años, pues entonces surge este nuevo partido con un discurso diferente, un discurso que estaba enfatizado en la justicia social, en el bienestar económico, tratando de apelar a diferentes sectores sociales que en otro momento estuvieron divididos por muchas razones. Y lo que en ese momento va a ser la ideología oficial del Partido Popular, podemos decir que es el neomalthusianismo. Dentro de la doctrina o de la ideología que Puerto Rico es una isla pequeña, que no tenemos recursos, que hay mucha población y que de la forma en que podemos sobrevivir es mediante la emigración, mediante la esterilización de mujeres y tratar de allegar fondos federales a Puerto Rico. El problema de la sobrepoblación relativa o la percepción de la sobrepoblación, que para esa época claramente la isla estaba experimentando un periodo de rápido crecimiento de su población con altos niveles de fecundidad y una mortalidad que iba descendiendo. Entonces eso había producido entre los años 40, hasta los años 40 diría yo, un rápido crecimiento de la población en relación con el tamaño de la isla. Llegó un momento dado que una tercera parte de las mujeres en edad productiva habían sido esterilizadas.
amigos, este es Puerto Rico, un punto diminuto y una población numerosa en constante crecimiento. Pero Puerto Rico lucha por progresar y progresa. Cada actividad relacionada con este progreso se planifica cuidadosamente. El agricultor planifica sus siembras para obtener más y mejores frutos. Y este otro fruto, el niño puertorriqueño. Las condiciones en que ha de desenvolverse la vida de ese niño han de planificarse con esmero. 1.500 líderes voluntarios sirven a Puerto Rico, llevando a campos y pueblos el mensaje salvador de la planificación de la familia. El uso de estos métodos elimina la práctica del aborto ilegal. La Asociación Pro Bienestar de la Familia repudia esta práctica. Si el médico lo recomienda y el matrimonio así lo decide, la asociación coopera con el matrimonio para hacer posible la esterilización del padre o de la madre. En la cuestión de la esterilización fue parte del el control poblacional, porque no podías crear empleo para más gente de la que el crecimiento económico te lo permitía. Entonces, ¿cómo resolvías el problema? Pues con la exportación de desempleados, con detener el crecimiento de la población, y entonces pues tenías menos población a la cual tenías que proveerle empleo, y ahí entonces viene la inversión del capital americano con las ventajas financieras, contributivas, económicas que proveía tanto el gobierno de Puerto Rico como el gobierno de Estados Unidos. Obviamente, pues las oportunidades de empleo y de trabajo relativamente bien remunerados, pues escasean. Y están buscando ese tipo de salida como un medio de poder conseguir una mejor situación económica. Esa migración va a sufrir un alto en los años de la Segunda Guerra Mundial. Tan pronto ocurre la invasión de Polonia, que fue el día 1 de septiembre de 1939, inmediatamente después se pusieron en marcha las acciones legales en el Tribunal Federal para empezar las expropiaciones en Borinquen Field, y afectaron a una comunidad que se llamaba la comunidad San Antonio, que fue totalmente relocalizada. Tan pronto se estableció el aeródromo y estaba funcionando Borinquen Field y ya habían aviones, habían bombarderos y habían aviones caza aquí en Puerto Rico, pues entonces se movió la atención a otras instalaciones. Puerto Rico se va a empezar a convertir en esa época en un baluarte militar en términos de su posición estratégica. Y ya vemos que en el 1942, que aquí las defensas son unas defensas bien pobres, ¿no? Pero ya en el 1942 Puerto Rico está entrando en acuerdos, que son acuerdos como la Comisión Angloamericana del Caribe y el Plan Caribe, donde ya tú estás viendo la postura de que Puerto Rico va a ser bien importante para la defensa hemisférica y va a jugar un papel muy importante en términos del Caribe. Y la otra gran base que se construyó en Puerto Rico fue la base de Roosevelt Roads. Y en conexión con esa base fue que comenzaron también las expropiaciones en Vieques. Y en Vieques las expropiaciones tenían un doble propósito. Uno, en un lado de la isla, proveer un área para arsenal de municiones para la flota del Atlántico. De hecho, la flota del Atlántico se crea precisamente para aquella época, no había flota del Atlántico. Se crea cuando está comenzando la Segunda Guerra Mundial. Y del otro lado de la isla, en el lado este, un área de maniobras y prácticas de toda la flota. Quizás uno podría pensar como hipótesis que la Marina de Guerra pudo haberle interesado que se promoviera la emigración de Vieques. Hay que tomar en cuenta varias cosas y una de ellas es que el ascenso del Partido Popular coincide con la gobernación de Togwell. Y esa gobernación de Togwell, aunque ha sido soslayada
en muchos libros de historia, es bien importante porque ese binomio Togwell-Muñoz, aunque no era del todo, no estaban de acuerdo en todo, pero sí hay una coincidencia, ¿verdad?, que favorece mucho al Partido Popular, y es que se aprueba el programa de reforma que va impulsando Muñoz desde el Senado. Y entonces Togwell, que es un nuevo tratista, ¿verdad?, y ya el nuevo trato está de picada en Estados Unidos, pues Togwell y Muñoz pues pueden lograr adelantar ese programa legislativo. Hay que recordar que Muñoz al principio de su ascenso al poder, Muñoz había sido partidario de la independencia. In the 6th Assembly of the Council of Industrial Unions of Maryland and the District of Columbia has unanimously passed a resolution denouncing the attempts by certain members of Congress to amend the bill that allocates $15 million for Puerto Rico, with the condition that Mr. Tugwell be removed from office, citing the good neighbor policy of the United States in connection with the case of Puerto Rico, that the Atlantic Charter applies, and urges that the issues of the independence of Puerto Rico be enforced. En ese año 41, ¿verdad?, que es el ataque a Pearl Harbor, y Estados Unidos pues está participando en este conflicto mundial, los efectos en Puerto Rico fueron unos efectos bien dramáticos. En Puerto Rico hubo escasez de alimentos. En Puerto Rico hubo un periodo en que por 3 meses no llegó el arroz a la isla. Puerto Rico estuvo también a expensas, ¿no?, de la vigilancia y del bloqueo por parte de los submarinos alemanes. Así que hay unos momentos de mucha tensión, de mucha crisis y de protesta por la falta de alimentos que hay en el país, ¿no? Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra, que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. I should not forget an event of importance to the history of the Puerto Rican workers' movement. On March 31, 1940, the Confederación General de Trabajadores was formally constituted in San Juan. On June 29, the occasion of a visit to New York by their newly elected president, Francisco Colón Giordani, a rally in solidarity with the CGT was held at the Park's Palace. Aside from Colón Giordani himself, the speakers were Congressman Vito Marco Antonio, the leader of the International Workers' Order, Jesús Colón, and Alberto E. Sánchez, General Secretary of the Asociación de Choferes de Puerto Rico, an affiliate of the new federation, and General Secretary of the Puerto Rican Communist Party. The international situation was getting increasingly complicated. The famous Maginot Line, which the French swore was impenetrable, was easily crossed by Hitler forces. La isla se beneficia económicamente también de la economía de guerra. Se va a beneficiar de esa economía de guerra y se va a beneficiar también de transferencias de fondos federales que se están dando. Es cierto que aumenta el ingreso per cápita, que disminuye el analfabetismo y es cierto, ¿no?, que hay una transición entre esa economía agraria a esa economía industrial, pero también hay unos males que se van desarrollando y que se van a poner peor a través de los años. Vemos que en la década del 40, cientos de miles de puertorriqueños comienzan a emigrar a Estados Unidos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con que hay unos sectores que se favorecen con el empleo, pero hay otros sectores pues, que quedan desprotegidos. Una vez termina la guerra, una de las propuestas
que se va a establecer a nivel mundial es el proceso de descolonización que incluye a países, por ejemplo, atados, ¿no? Colonialmente a África, a Asia. Esa propuesta tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y de que los pueblos, ¿verdad?, tengan la potestad de poder decidir su propio destino. En ese caso, pues el discurso va a ir por un lado y el caso de Puerto Rico va a ir por otro lado. One of the most important matters under discussion in international circles was the abolition of colonialism itself. Who will think that it will begin to disappear so rapidly in Africa and the other continents, and even right in the Caribbean, in Jamaica, Trinidad, and Barbados, while Puerto Rico will continue to languish in the same colonial condition? La cuestión es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Fría. Entonces, aunque no se mantiene el mismo nivel de actividad militar que durante la Segunda Guerra Mundial, que fue altísimo, sí hay una cierta continuidad del interés de los Estados Unidos en el Caribe. Por eso es que se dio toda esta construcción de bases y un nivel de preparativos militares en los años 40 muy alto en Puerto Rico. Right after World War II, the United States economy enters in what has been described by many analysts as the golden era of economic growth and expansion for the United States. One of the most dying needs of any expansionary economy is labor, especially low-wage labor. So the coincidence, if you will, of the availability of so much labor on the island of Puerto Rico, its prime territory in the Caribbean and in Latin America, as a product of its special relationship with the United States, it made that labor in Puerto Rico a prime source to feed this expansionary need of the U.S. economy. El perfil de esa migración de la posguerra es principalmente de origen rural, dado que Puerto Rico todavía era un país eminentemente rural, agrícola. La gran mayoría de ellos habían sido jornaleros en la industria del azúcar, o del café o del tabaco. Gente de poca escolaridad, muchos de ellos eran analfabetas, no sabían leer y escribir ni español ni inglés. El dominio del inglés era muy escaso a pesar de varias décadas de instrucción oficial en el idioma inglés en Puerto Rico. Y por lo general en este periodo predominaron los hombres casados, jóvenes, que dejaban a sus familias en Puerto Rico y se iban a trabajar durante temporadas en las cosechas de distintos tipos de frutas y vegetales en los Estados Unidos y regresaban a Puerto Rico. Ese es el periodo, digamos, de auge de los tomateros. Starting in the post-World War II period, you know, there's just this incredible campaign, media campaign about the newcomers. We are the largest immigrant group. 1/3 of the island leaves New York and comes predominantly to New York. And so our impact was the greatest at that time in the post-World War II period in New York. And so here's 1/3 of the island coming, unskilled labor, coming to New York, Spanish-speaking, citizens. So people can't understand that. We're immigrants because we have this different culture. We come from a different place. We have different language. We have different sort of cultural norms. But we're citizens. So it's very odd for people. They don't have a clue. We're foreigners to them. So they don't have a clue about how to deal with us. And because we're this large wave of immigrants, you know, there's this nativist tendency in this country. We embrace immigrants, but, you know, we're repudiating them every step of the way. We love them because they staff our restaurants and they clean our streets and our toilets, but we hate them. So, I mean, that's the dynamic in this country, which, you know, still exists today. En 1947 hay una reacción bastante negativa en la ciudad de Nueva York contra la entrada masiva de puertorriqueños, algo que se conoce como el problema puertorriqueño. Y hay una negatividad generalizada en la ciudad. That mass migration overwhelms the existing Puerto Rican community. It's so large. It's a very large migration. It was so large that it scared the hell out of people here. So these people are coming. You see some of the articles that have been written about the Puerto Rican migration. It's amazing. They felt we were going to overwhelm New York City. And you know, and then there were people who were thinking there were even more of us than there were. So they had all these images.
Mi negrita de mi corazón. Recibí los mampostiales. Estaban buenos de veras. Yo me los he comido casi todos yo solito, como los ratones. Gracias, Mil. Cuando vuelvas a recordarte, envía otros poquitos. Estaban requete buenos. Está el puertorriqueño Josco en Nueva York. Antes de tu salir, ya tú te habías dado cuenta del fenómeno, pero ahora es mucho más acentuado. Creo que no hay barrio ni distrito, por lejos que sea de Harlem, en donde no haya boricuas viviendo. Están los pobres viviendo unos sobre los otros. Da pena, pues no encuentran en dónde vivir. Yo no sé lo que se harán los que vengan durante el invierno. Allá veremos. So people really didn't know what to do with us. And so that media really did, depict us as a problem. I mean, that's the way we were categorized. The magazine Scribner's Commentator ran an article entitled Welcome Paupers and Crime, Puerto Rico's Shocking Gift to the U.S. Among other lies, the writer asserted that for every 18 Puerto Ricans arriving in New York, not a single one turned out to be any good. The breakdown he gave was that 10 live off public charity, 1 is tubercular, 2 suffer from malaria, 3 have syphilis, and the other 2 shack up with women. And as for Puerto Rican women, all of them turned to prostitution to earn money to send to their husbands back in Puerto Rico. Black Puerto Ricans were even worse. All they were good for was to add to the corruption and vice already rampant among blacks in the United States. In short, all Puerto Ricans were totally lacking in moral values, which is why none of them seemed to mind wallowing in the most abject moral degradation. That article stirred up real indignation in the Puerto Rican community. Several protests were organized. The recent attacks on the Puerto Rican people once again proves that there is no freedom of the press for the people. Freedom of the press exists only for the owners, and hence freedom so restricted becomes a ruthless tyranny. Now I know that the people of Puerto Rican origin have attempted to tell their side. Have you seen their side printed anywhere? I haven't, and I have followed the subject very closely. Consequently, being unable to have the truth presented to the American people through the press, I have had to resort to those few minutes on the radio to tell you what the press has not told you. The press has not told you that Puerto Ricans are American citizens by an act of Congress adopted in 1917, and that they have a perfect right to come to New York City to live, to work, and to be treated with absolute equality. They have as much right to come to New York as a citizen of New Jersey has the right to come to New York. El llamado problema puertorriqueño va a ser como este estereotipo, como esta noción que va a caracterizar la migración puertorriqueña a distintos lugares de los Estados Unidos en finales de los 40 y los 50. ¿Verdad? Si tú sigues la literatura del desarrollo de las comunidades fuera de Nueva York, vas a ver que hay un problema puertorriqueño en Chicago, hay un problema puertorriqueño en Hartford, hay un problema puertorriqueño en Filadelfia, ¿no? Y claro, esa noción de que hay un problema puertorriqueño surge originalmente en Nueva York. Y claro, el problema puertorriqueño era, por un lado, de que hay esta migración masiva. Estaban saliendo decenas de puertorriqueños cuando se acaba la guerra. The article published in the New York Times. I never would have thought that such a serious paper would print such biased information. The article was titled Puerto Rico, a Case to be Heard. The economic problem of that island stems from the inability of its inhabitants, after 40 years of generous aids from the mother country, to work out an adequate life for themselves. Since when is the United States
our mother country. Y 1947, ¿no? El gobierno de Puerto Rico está buscando reformas, Operación Manos a la Obra, quieren la reforma del estatus que va a llevar a Lela. Y ya tienen esta idea en sus mentes, hablando de sobrepoblación, que la única alternativa a la sobrepoblación de Puerto Rico es la migración. O sea, que ante la realidad del problema puertorriqueño, que era un obstáculo a la continua migración de los puertorriqueños a Estados Unidos, el Estado colonial decide intervenir. Y entre las cosas que hace es crear la División de Migración, esa ley de migración del 47. Exportamos gran parte de nuestro desempleo y Estados Unidos pudo importar ciudadanos americanos para trabajar en ocupaciones originalmente en las ciudades, porque de las ciudades es que se mueven a los campos posteriormente. Principalmente comenzó en Nueva York y entonces se crea esta oficina por el gobierno de Puerto Rico, adscrita al Departamento del Trabajo, que servía como una especie de apoyo tanto al proceso de contratación de estos trabajadores como para el apoyo allá en Estados Unidos, porque en aquel momento no había un liderato puertorriqueño en las ciudades en Estados Unidos, ni había tampoco una clase educada. Habría una que otras personas con preparación profesional, pero la gran mayoría de estos puertorriqueños que emigraron no eran personas con escasa educación y que iban a trabajar pues, en los trabajos más que más nadie quería en aquel momento en Estados Unidos. So the timing could not have been more fortuitous for the people in the U.S. economy who needed low-wage labor. It also was a fortuitous timing for the elites in Puerto Rico who needed some way to relieve the excess labor population that was a product of all of the transformations in the Puerto Rican economy with the decline of native agriculture, which itself, prior to World War II, was largely due to the insertion of U.S. agricultural capital in Puerto Rico. So these are the links here between the state of the U.S. economy, its need for low-wage labor, and the link to the availability of that low-wage labor through a population which did not require any particular or special arrangement because of the citizenship basis of the Puerto Rican population. Very distinct, for example, from the case of Mexican labor, who was also very much a potential source of labor for the United States, and through which there were special arrangements through what is now known as the Braceros program. Y esta división fue una especie de oficina para ayudar en el proceso de contratación y promover la emigración en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado darle apoyo allá a las comunidades puertorriqueñas, empezando en Nueva York. Y luego se convirtió por los años en una especie de embajada, que por un lado va a empujar puertorriqueños en la isla y por otro lado va a facilitar su adaptación en los Estados Unidos. Y otra cosa que hace el gobierno de Puerto Rico a través de su división de migración y por otros mecanismos es a canalizar la migración fuera de Nueva York. Y esta política es importante porque de ahí es que van a venir nuestras comunidades. En la década de los 50 en Chicago, en Filadelfia, en Hartford, ¿no? O sea que el desarrollo de estas comunidades no se dio por un fenómeno natural sociológico, sino que fue consecuencia de una política del Estado colonial y de otros factores e instituciones aquí en Estados Unidos. Llegaba a haber oficinas como en 16 ciudades. O sea, no era Nueva York nada más. La principal era Nueva York, que tenía un edificio. Y entonces había oficinas en Chicago, y había oficinas en Boston, Cleveland, en New Jersey, en muchos sitios. Donde quiera que había una gran comunidad puertorriqueña, estas oficinas se establecieron con ese doble propósito. Bueno, los puertorriqueños empezaron a llegar a Chicago como para
después de 1945, 46, 47, por ahí. Y entonces muchos de ellos llegaron, como el pai mío que llegó primero fue a Boston, a Concord, Massachusetts, y entonces él trabajó por el Andy Boy's Farms, la finca de Andy Boy, que en ese tiempo hacían los vegetales, la cosecha de vegetales para la Campbell Soup Company. Entonces la Campbell Soup Company tenía varios sitios, por ejemplo también tenía uno en West Chicago, Illinois también. Yo sé que tenía otro en Nueva Jersey. Entonces llegaron también algunos puertorriqueños, fueron a Bethlehem Steel, la de eso de cobre, se dice steel, y entonces, o hierro. Y entonces eso fue por Indiana, por Hammond, entonces después se mudaron para Chicago. Cuando llegaron a Chicago, muchos de ellos fueron directos y se mudaron cerca del área del downtown para trabajar en los hoteles, como de lavaplatos, alzando maletas, tú sabes, más o menos en los hoteles. Las mujeres también trabajaban de maids, de sirvientas para los ricos, en esa área se llamaba en Chicago la Clark, por la calle Clark, y también había otra calle, la Mercy. Esos fueron los primeros dos barrios en Chicago, que empezaron más o menos para 1948, por ahí empezaron esos dos barrios. Here you have a massive new population that is induced to come into the U.S. They have this so-called advantage of citizenship that facilitates that mobility of labor, but it's a two-sided machete, as we would say, the two edges, because the American polity, the American political system, the American culture, the North American knowledge about this new population was not one in which it was a sophisticated, deep familiarity with their colony. Yes, they were technically citizens from the point of view of the Puerto Ricans, but from the point of view of the North Americans, these were clearly foreigners. They did not look anything like the Euro-descendant Americans. They did not speak English, and their cultural norms and practices were at variance with the dominant monocultural ethos of America, which is America is an extension of Europe. Como vivíamos cerca del lago, Michigan, y cerca del loop, del downtown, esa propiedad era valiosa, o sea que valía mucho. Y primero los americanos eran bien racistas en ese tiempo, porque, y no me gusta usar esa palabra mucho, pero es la verdad que no querían vivir cerca de los puertorriqueños y de los afroamericanos. Entonces empezaron en ese tiempo, para los 50 y 60, a mudarse ellos para los suburbios, los irlandeses, los italianos, para los europeos, para los suburbios de Chicago. Y entonces se dieron de cuenta que la propiedad valía dinero, que era cerca de un lago y cerca de downtown, y querían la propiedad para atrás. En el Partido Popular, otra vez cuando empieza el proceso de Operación Manos a la Obra, de establecer un nuevo proyecto económico y social para Puerto Rico, empiezan una serie de negociaciones con los Estados Unidos. Evidentemente negociaciones que le plantean al Partido Popular desde Washington que se olvide un rato del tema de la independencia, si es que quiere conseguir, ¿verdad?, los beneficios contributivos para que empresas norteamericanas de otro tipo de la manufactura vengan a Puerto Rico. Al mismo tiempo que se establece la División de Migración en Estados Unidos, que en ese momento tenía otro nombre, pero más tarde es reclasificada, con el propósito precisamente de promover el desarrollo económico de Puerto Rico a la vez que se industrializaba la isla con digamos, la exportación de estos trabajadores que no podrían ser ubicados en las industrias. Por eso un sociólogo puertorriqueño en Nueva York acuñó en un momento dado la frase de que quizás en vez de manos a la obra debía haberse llamado manos que sobran, porque realmente el sobrante, el excedente laboral de quizás
300.000 trabajadores puertorriqueños fue trasladado hacia el territorio continental de Estados Unidos. También se va creando otro entendido, y es un entendido que va a culminar con el Estado Libre Asociado y va a culminar con la aprobación de la Ley 600, que fíjate que ahí es que Albizu entonces vuelve a Puerto Rico y el gobierno, ¿verdad? Donde Muñoz va a ser el gobernador, se va a enfrentar también a esos reclamos nacionalistas y a esos ataques nacionalistas. Es que la presión económica y política, la falta de legitimidad del gobierno era tal, la falta de capacidad de ofrecer condiciones apropiadas para las personas, llevaban a la gente a ver la independencia y a ver el nacionalismo como una solución a sus problemas, ¿no? Y una cosa que es curioso, pero preciso señalar, es que el Partido Independentista en aquel momento, el que hoy llamamos PIP, era el segundo partido en número en el país, porque los estadistas estaban divididos en dos bandos, de unos líderes mayores y unos que eran adultos pero no eran tan mayores, don Luis Ferré y don Miguel Ángel García Méndez, versus don Celestino Iriarte y otras personas. Y el PIB va al referéndum de la Ley 600, vota no, pero no postuló candidatos a la Asamblea Constituyente. Mi negrita de mi corazón, yo quiero sacarte de un error desde ahora, cosa que no tengas que sufrir desilusiones. El próximo gobernador de Puerto Rico será mi viejo amigo Luis. No que yo esté a favor de él o de su partido, pero no dejes que Manolo, un republicano de la vieja guardia, te llene la cabeza de humo. Travieso no tiene chance, como dicen los boricuas de Nueva York. Aún Marín y su partido tienen bastante fuerza para sacar mayoría, aunque quizá no vayan al copo como en las elecciones anteriores. Si tú me dijeras que pierde Marín en el 52, entonces yo estaría contigo. Pero en las del 48 ganan los populares. En el 52 ganará el PIB. Los estadistas no irán al poder en la isla de Puerto Rico. Ganarán algunas ciudades, pero nunca elegirán gobernador. Esto es, nunca controlarán el gobierno insular. Lo que no podía saber a mediados de los años 40, el liderato del Partido Independentista era la disponibilidad de Estados Unidos a apoyar un magno proceso de inversión en Puerto Rico, de apoyar las vías del desarrollo del plan de manos a la obra y por otro lado de estimular unas corrientes migratorias impresionantes que se llevaron de Puerto Rico a muchos de los sectores que hubieran servido de base social para un potente movimiento social anti-Estados Unidos. Y estamos en el contexto de la Guerra Fría y se está negociando y se va a negociar una constitución. Y se van a negociar una serie de acuerdos económicos. Y Muñoz capitaliza muy bien eso, lo va a capitalizar muy bien. Porque a cambio también de unas concesiones por parte de Estados Unidos, unas concesiones, ¿verdad?, que Muñoz está pidiendo, que tienen que ver con el tipo de economía que se va a establecer aquí, Muñoz tiene que dar algo a cambio. This proposal of the Muñoz Marín administration cannot be accepted as having been offered in good faith. Mr. Muñoz Marín knows better than to expect the establishment of a commonwealth which cannot be established under the provisions of our Constitution. The latest proposal of Muñoz Marín can be described as Operation Desperation on the part of those who in the past have led the people to believe that they supported independence when they were out of power and now, when confronted with responsibility of office, renege on past promises and declarations for independence. But I got another point of view from Luis Muñoz Marín, who was president of the Puerto Rican Senate.
he came and explained to me that Puerto Rico ought not to be cut loose in the United States until its economy had been repaired. Believed that the Puerto Ricans should maintain their connection with the United States government with a greater degree of self-government. Bueno, eso va a marcar entonces ya un momento de ruptura. Una ruptura de una magnitud tan impresionante que el Partido Popular, estando en el poder, incita y aprueba una legislación absolutamente represiva de las libertades de expresión, que es una legislación que va totalmente en contra del movimiento independentista. Esas leyes de la mordaza son una versión traducida al castellano de las leyes conocidas como Smith Act en los Estados Unidos, pero además con unas adiciones que la hicieron más represivas todavía, prohibiendo todo tipo de actividad, socolor de controlar el sabotaje y socolor de impedir la conspiración sediciosa para derrocar el gobierno por la fuerza, pero incluyeron también todo tipo de actividad que necesariamente hubiera habido que entender, y se entiende hoy, protegida por la libertad de expresión, como es publicar, imprimir, repartir hojas sueltas y los derechos que tiene el ciudadano a discrepar de la política del gobierno. Si esa cosa de peligro, eso de ir a los mítines de Puerto Rico, de más está decir que yo soy el primero en oponerme a que hagas acto de presencia en plazas donde se disparan tiros y se atropellan mujeres embarazadas. Sigue entonces los discursos por la radio y déjame saber las opiniones que expresan estos buenos señores. Debes además enviarme los recortes de los discursos que salgan en El Mundo y en El Imparcial, amén de los artículos de fondo y los editoriales. Pero, ¿para qué tengo que estar hablando majaderías políticas en una carta a la negrita de mi corazón? En ese ambiente es que regresan los nacionalistas encabezados por don Pedro Albizu Campos a Puerto Rico. En el 48 se dan actividades políticas de protesta y el régimen se mueve en contra de todas estas personas, aplicándole las leyes de la mordaza y encarcelando, persiguiendo, arrestando y de un montón de otras maneras reprimiendo la actividad política, justamente con el propósito de impedir un voto negativo a la propuesta de lo único que se podía conseguir entonces, también hay que decir, la mísera, por mínima oferta de gobierno propio que estaban dispuestos a otorgar los norteamericanos entonces a nuestro país. Ese es el ámbito. But when I saw that bill on my desk, I had some qualms. I wondered what the world would think if the people in Puerto Rico voted no on that proposition that I was going to put up to them. And I just wondered what sort of a propaganda machine the communists would start up if they could say that to the world that the Puerto Ricans were tired of American exploitation and American control of their island and voted us out. Víctimas de ese proceso de represión fueron centenares, ¿verdad? Probablemente miles de puertorriqueños. Aquí todavía falta hacer el gran estudio social que falta en Puerto Rico, es entender la migración de esos años 40 y 50 hacia los Estados Unidos. Siempre se nos ha dicho que esa gran migración fue una migración de pobreza. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a ver qué hacía la gente que se fue de Puerto Rico a los Estados Unidos y de las pocas cosas que uno puede arañar por ahí, uno empieza a ver que esa gente se llevó la patria con ellos, el sentido de la patria, y montó, ¿verdad?, sus pequeños fuertes de resistencia y de afirmación de la identidad puertorriqueña. En ese proceso de ese gran éxodo, no cabe duda que muchos puertorriqueños salieron por razones económicas, pero muchos se fueron por razones políticas. Cuando se da la revuelta del 50, el 30 de octubre nada más, 1,000 personas fueron encarceladas bajo la ley de la mordaza. Y de ese grupo de 1,000 personas solamente pudieron radicarle cargos
alrededor de 200 personas, 260. En ese ámbito es que se da el referéndum de 1950 con el liderato nacionalista y todo independentista relacionado a ellos, perseguidos, arrestados, procesados o encarcelados. As against this empty gesture, I today have reintroduced my independence bill. Mr. Speaker, in order to pass honest judgment on this last empty proposal of the Muñoz Marín administration, in contrast with my proposal for genuine independence, I submit that it is of utmost importance that we must first examine our relations with Puerto Rico, that we examine its present government, and that we seek a solution of its most pressing problems. No hay la menor duda entonces que a la constituyente la representación del pueblo que acude no es realmente, hay que decir con todo rigor, representativa cabalmente de la voluntad del país. Y hay que solo pensar cómo hubiera sido, cómo sería nuestra constitución del Estado Libre Asociado hoy día si los delegados del Partido Independentista hubieran estado allí. Una de las cosas que hay que señalar es que incluso nuestro Estado político quizá ni siquiera se llamaría Estado Libre Asociado, porque eso fue una enmienda del último día, a través de todos los meses de la constituyente, e incluso desde antes de la campaña, para elegir los delegados a esa convención. De lo que se hablaba era del Estado Libre de Puerto Rico, porque estaban inspirados desde hacía décadas los nacionalistas, los liberales, que la mayor parte de ellos se convierten en populares democráticos en el 38, estaban inspirados por el caso irlandés, que es el Irish Free State. Y aquí se decía el Estado Libre de Puerto Rico. Puerto Rico realized that the centuries of agricultural poverty and unemployment could only be overcome by broadening the economy to include a large measure of industrial development. Dentro del contexto de manos a la obra, para poder atraer inversionistas estadounidenses se le quería asegurar un clima político libre de confrontación. Todas las reformas que se dieron en el 40 se dieron para tratar de evitar toda la confrontación que se dio en el 30. Ese mismo año que se termina de elaborar la Constitución, en febrero, que el país la vota favorablemente en marzo, pero las proporciones son muy bajas en términos electorales, que el presidente la recomienda favorablemente, que el Congreso la aprueba durante el verano, en noviembre, en las elecciones de 1952, el segundo partido en fuerza electoral es el Partido Independentista. Y ese partido y el electorado que lo apoya, que representa casi el 20% de los electores de entonces, no estuvo representado en la Asamblea Constituyente porque el liderato del Partido Independentista puertorriqueño optó por no postular delegados. Y yo siempre he tenido la sospecha de que buena parte de esa migración no fue una migración económica por la pobreza, sino una migración política. Y en muchas entrevistas que he hecho así a lo largo de mis años me he encontrado con gente que me decía, bueno, yo tenía un colmado en el pueblo, pero después de las leyes de la mordaza todo el mundo estaba tan suspicaz de todo y todo el mundo se generó una situación tan difícil de trabajar en el medio, o a mi hijo no le daban trabajo porque, bueno, yo era independentista conocido y entonces se tuvo que ir. O sea que en realidad la razón no era la pobreza, sino que era una solapada persecución política que se estuvo dando entre la gente que sencillamente afirmaba la identidad puertorriqueña. Y tener que partir de tu país sin que verdaderamente tú quieras, sino porque tienes que lograr sobrevivir, siempre es un poco triste. Es un exilio, ¿no? Es un exilio político de otra forma porque es un exilio basado en situaciones económicas. And that migration had a tremendous impact in terms of overwhelming a lot of these movements, organizations, where you had a lot of people coming here that were not coming here for political reasons. They were coming here for better work. They were the government of Puerto Rico was organizing
getting Puerto Ricans to leave en masse as a way to alleviate their economic situation. You know, there was the story about how they were even negotiating with, I think it was the government of Brazil, to have a group of Puerto Ricans move to Brazil and just relocate them. You know, so they were talking about buying land in Brazil they would relocate Puerto Rican families to Brazil in the 1940s. So there was this effort to get all these Puerto Ricans over here. And there were people who were not necessarily political people. A lot of them were populares. They were part of that whole movement. Esa corriente migratoria tan extensa e intensa sacó del país a cientos de miles de compatriotas y redujo el golpe social que podía representar en el país toda esa masa de desempleados en busca de servicios sociales, en busca de bienestar económico. Toda esa masa sale del país y es, como muy bien se ha llamado, una válvula de escape. Yo creo que es una expresión metafórica muy excelente, ¿no? Para ver cómo la ausencia de ese vapor explosivo en Puerto Rico, que hubiese sido esos cientos de miles sin trabajo suficiente, habría alimentado indudablemente al movimiento independentista, y hubiese incluso radicalizado tal vez al propio Partido Popular. Y el clima de represión y de confrontación era tal que el número de puertorriqueños que salieron no está cuantificado. ¿Cuántos salieron por razones políticas? Porque en efecto, si salían porque eran reprimidos por el gobierno, no lo iban a decir. Decían que salían pues por razones económicas, además que no tenían que decir por qué salían. Simplemente llegaron allá. Eso hace que en Estados Unidos se empiece también a dar una relación directa entre todos estos grupos que luchaban por la independencia. Mi familia llega en el 52. Mi abuela, Amparo Pino Meléndez, era militante del Partido Nacionalista. Ella organizaba las tabacaleras en Puerto Rico. Y entonces cuando, según nosotros nos íbamos criando, ella y mi mamá se aseguraron de varias cosas. Una, de empezar a hablar de la historia del nacionalismo en Puerto Rico, porque esa era la experiencia de mi abuela. Y dos, de asegurar que tanto el lenguaje como los aspectos culturales, y éramos 3 varones, yo era el mayor, estuviéramos bien familiarizados con el lenguaje y la cultura. Incluso cuando teníamos edad de aprender a cocinar, aprender también a cocinar los platos típicos. Sí, irónicamente, muchos de los líderes de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos provienen de los sectores de izquierda en Puerto Rico, del Partido Nacionalista, del Partido Socialista y luego de otros grupos, incluso con el clandestinos. Y esto se debe, entre otras cosas, a que aparentemente la persecución y la represión política en la isla fue tan brutal que obligó a muchos puertorriqueños con ideas independentistas y nacionalistas a exiliarse en las entrañas del monstruo, como decía José Martí. The people in the government of the United States are bound to help the people of Puerto Rico. It is our responsibility because we have exploited them for over half a century. Claro, cuando el gobierno de Puerto Rico quiere convertirse en intermediario de los puertorriqueños en Estados Unidos, ¿verdad? Como parte de su política de migración, pues va a chocar con la presencia de Marc Antonio aquí en la ciudad de Nueva York. It is our responsibility because we have cut them off from world markets. It is our responsibility because we have made them dependent on our own economy. Cuando Marc Antonio corre para alcalde por el Partido Laborista, el American Labor Party, en el año 1949, y el Partido Popular le hace una campaña a Marc Antonio, en contra de Marc Antonio, aquí en la ciudad de Nueva York. Envían a doña Fela, la popular alcaldesa de San Juan, está casi aquí, casi un mes, haciendo campaña. It is our responsibility because they have helped fight 2 of our wars. Envían a doña Fela, contra de Marco Antonio, a favor del alcalde O'Dwyer,
que en ese momento estaba aliado con los populares en Puerto Rico. De hecho, de Puerto Rico también viene Gilberto Concepción de Gracia, amigo, compadre, de hecho, de Marc Antonio, a hacer campaña en favor de Marc Antonio. O sea, que tú tienes un caso muy interesante, donde en unas elecciones de la ciudad de Nueva York, para la alcaldía de Nueva York, la política puertorriqueña hace una presencia muy marcada. Y de hecho, Doña Fe y los populares y Concepción de Gracia vienen a discutir política de Puerto Rico, porque se estaba discutiendo ya el ELA. Y obviamente Concepción a favorecer la independencia. O sea, que es un fenómeno muy complejo, donde esa comunidad puertorriqueña de Estados Unidos y los puertorriqueños de la isla se entrelazan de una forma muy interesante y en un proceso que usualmente nosotros no lo percibimos, o sea, no le damos la importancia debida. A movement is just getting off the ground, calling for a third party headed by presidential candidate Henry A. Wallace, a man who enjoys the sympathies of Puerto Ricans, Chicanos, and all of the Hispanic and Latin American sectors of the population. It will be a real contribution to start organizing their support. It will be a great opportunity to help our people. Cuando la campaña de Henry Wallace y el Partido Progresista, Bernardo Vega, por ejemplo, en sus memorias, alude a esa iniciativa, a esa campaña, y plantea en su escrito cómo es importante para los puertorriqueños, ¿no? Envolverse en la campaña de Henry Wallace, de apoyar al Partido Progresista de Henry Wallace. I am gripped once again by a longing to return to Puerto Rico. But at the same time, a new perspective that is opening up here talks me in the other direction. Para los boricuas que están ausentes, es para ustedes esta canción, porque no hay duda que ustedes quieren a su borinquen de corazón. Si un guibarito en su lista triunfa, ustedes saben darle valor, lo quieren todos, lo felicitan y lo bendicen con su calor. Boricua de la banda ya, eso sí que son borinqueños. Boricua de la banda acá, que son de veras puertorriqueños. Boricua de